Mi nombre es Elena, y a los 28 años, creí haber tocado fondo en cuanto a decepciones familiares se refería. Nunca imaginé que negarme a entregar mi herencia, el último y más preciado regalo de mi abuela Isabel, llevaría a que mi propio padre, Ricardo, me preparara una emboscada en una supuesta reunión familiar, con la clara y fría intención de humillarme públicamente y doblegar mi voluntad ante todos. Pocos sabían ellos, mi padre y aquellos que se prestaron a su juego, que ese día, esa tarde cargada de tensión y palabras hirientes, marcaría no mi caída definitiva, como sin duda esperaban, sino el verdadero y resonante comienzo de mi liberación, el doloroso pero necesario nacimiento de una nueva Elena. Si alguna vez te has sentido presionado, acorralado por tu propia familia para tomar decisiones que iban directamente en contra de tu corazón, de tus principios, o si has tenido que luchar con uñas y dientes por lo que es tuyo por derecho, por lo que te pertenece no solo legalmente sino emocionalmente, entonces quizás entiendas una fracción del torbellino que se agitaba dentro de mí. Déjenme saber desde donde están viendo en los comentarios, me reconforta saber que no estamos solos en estas batallas silenciosas. Y, por favor, si esta historia comienza a resonar con ustedes, no olviden darle al botón de me gusta y suscribirse para más relatos sobre cómo encontrar y defender tu propia voz, incluso cuando tiembla. Antes de contarles los detalles de esa infame reunión familiar, de las miradas que sentí clavadas en mi nuca y las palabras que se lanzaron como dagas envenenadas, déjenme ponerlos en antecedentes, porque ninguna tormenta se forma de la nada. Necesitan entender el sol que precedió a la oscuridad, el amor que intentaron pisotear y la fortaleza que, sin saberlo, ellos mismos me obligaron a descubrir. Permítanme llevarlos al origen de todo, a la fuente de mi efímera alegría y la posterior y profunda desolación que casi me consume. Mi abuela Isabel era mi faro, mi ancla en un mar familiar a menudo turbulento y confuso. Mientras mi padre, Ricardo, siempre parecía estar persiguiendo el próximo gran negocio que nunca se materializaba, dejando tras de sí un rastro de deudas y promesas rotas, y mi madre, Laura, flotaba en una especie de resignación pasiva, apoyando a mi padre incondicionalmente o, al menos, sin cuestionarlo nunca abiertamente. Mi abuela era la personificación de la sensatez, la calidez y el amor incondicional. Su casa, un pequeño refugio con un jardín desbordante de rosas y lavanda, era mi verdadero hogar. Allí, entre el aroma de sus pasteles recién horneados y el sonido de sus tijeras de podar, aprendí sobre la resiliencia de las plantas que, incluso tras el invierno más crudo, siempre encontraban la manera de florecer. Ella veía en mí no a la hija callada y obediente que mis padres parecían esperar, sino a una joven con sueños, con una sensibilidad artística que mi padre solía despachar con un «eso no da dinero, Elena». Mi hermano mayor, Daniel, era el sol alrededor del cual giraba la economía y la atención de mis padres, sus caprichos eran órdenes, sus errores, meros traspiés que requerían la inmediata intervención financiera de la familia, a menudo a costa de cualquier otra necesidad o proyecto. Yo, en cambio, aprendí a moverme en los márgenes, a no pedir demasiado, a no esperar demasiado. La abuela Isabel conocía mis anhelos más profundos. Sabía de mi deseo de tener un espacio propio, un pequeño taller donde dar rienda suelta a mi pasión por la cerámica, un arte que para mí era terapéutico, una forma de moldear la arcilla y, con ella, mis propias emociones. Hablábamos durante horas sobre ello, y sus ojos brillaban con una comprensión que rara vez encontraba en otros. Ella me decía, Elena, querida, nunca dejes que nadie apague la luz de tus sueños. Son tuyos, y son válidos, por más pequeños o grandes que parezcan a los demás. Sus palabras eran un bálsamo para las constantes críticas veladas o directas de mi padre sobre mi falta de ambición práctica. Cuando la abuela Isabel falleció, una parte de mí se fue con ella. El dolor era una opresión constante en el pecho, un vacío que parecía imposible de llenar. Su funeral fue un borrón de rostros compungidos y palabras de consuelo que apenas registraba. Lo único que me mantenía a flote era el recuerdo de su sonrisa y la certeza de su amor. Unas semanas después, llegó la llamada del abogado para la lectura del testamento. Fui sin expectativas, asumiendo que sus bienes se repartirían entre sus hijos, mi padre y mi tía Marta. Grande fue mi sorpresa, una sorpresa que me hizo contener la respiración y sentir un nudo en la garganta, cuando el abogado leyó la cláusula que me concernía directamente. Mi abuela me había legado su casa. Su casa, con el jardín que tanto amaba,
con el pequeño cobertizo que yo siempre había visualizado como mi futuro taller. Además, una suma de dinero nada despreciable, suficiente para renovar la casa y poner en marcha mi pequeño proyecto. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, lágrimas de gratitud, de amor, de una conexión con ella que trascendía la muerte. Sentí su mano en mi hombro, su voz susurrándome al oído: ahora, vuela, mi niña. La alegría, sin embargo, fue dolorosamente efímera. No habían pasado ni 48 horas desde que recibí la noticia, aún estaba flotando en una nube de posibilidades y gratitud, cuando mi padre me pidió que nos viéramos. Su tono era extrañamente solemne. Nos encontramos en una cafetería impersonal, el tipo de lugar que él frecuentaba para sus reuniones de negocios. Apenas habíamos pedido los cafés cuando fue directo al grano, sin rodeos, sin un ápice de la delicadeza que la situación ameritaba. Elena, comenzó, con esa voz que intentaba sonar razonable pero que a mí me helaba la sangre, sé que la abuela te dejó la casa y ese dinero. Es un gesto bonito, muy de ella, pero seamos prácticos. Tú eres joven, no necesitas esa carga. Daniel, aquí vino la mención inevitable a mi hermano, está pasando por un momento complicado. Una inversión que no salió bien, ya sabes cómo son estas cosas. Necesita liquidez urgentemente. Lo mejor sería que vendieras la casa, o al menos que me dieras el dinero. Considéralo un préstamo, si quieres, aunque sabes que en la familia nos apoyamos. Sus palabras cayeron sobre mí como un jarro de agua helada. La casa de mi abuela, una carga. Su último regalo, una simple liquidez, para tapar otro de los agujeros financieros de Daniel. Sentí como la incredulidad se transformaba en una náusea fría que me subía por el esófago. Lo miré, tratando de encontrar en su rostro algún rastro del padre que alguna vez, en mi infancia más remota, había admirado. No lo encontré. Solo vi a un hombre consumido por sus propias necesidades, por la imagen que quería proyectar, dispuesto a sacrificar los sueños de su hija por el bienestar de su hijo predilecto. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura, aunque por dentro temblaba de ira y decepción. Papá, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, agradezco tu preocupación, pero la abuela me dejó la casa y el dinero con un propósito. Ella sabía mis planes, mis sueños con ese lugar. No voy a venderla, y el dinero lo necesito para poner en marcha mi taller, tal como ella y yo lo hablamos tantas veces. Lo siento por Daniel, de verdad, pero no puedo. Intenté ser respetuosa, pero firme. Sabía que cualquier vacilación sería interpretada como una puerta abierta a la manipulación. La reacción de mi padre fue instantánea y aterradora. Su rostro, antes falsamente compungido, se contrajo en una máscara de furia. Sus ojos, que momentos antes intentaban reflejar una preocupación paternal, ahora brillaban con una frialdad metálica. Insolente, siseó, golpeando la mesa con el puño cerrado, haciendo que las tazas de café dieran un respingo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de criarte y darte un techo. ¿Así nos pagas? ¿Con egoísmo? Esa casa debería ser para ayudar a tu hermano, que si tiene ambiciones reales, no para tus caprichos de artista muerta de hambre. La familia se ayuda, Elena, y tú estás rompiendo esa regla sagrada. Te vas a arrepentir de esto, te lo aseguro. Vas a descubrir lo sola que te puedes quedar. Sus amenazas, veladas y directas, resonaron en el aire viciado de la cafetería. Me levanté, sintiendo las miradas curiosas de los otros clientes, mis mejillas ardiendo de humillación y rabia. No estoy siendo egoísta, papá, respondí, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos. Estoy honrando la memoria y los deseos de la abuela. Y si eso me deja sola, que así sea. Prefiero estar sola a traicionar su confianza y mis propios sueños. Salí de allí con el corazón hecho pedazos, la imagen de mi padre transfigurado por la ira grabada a fuego en mi mente. La alegría de la herencia se había teñido de una amargura profunda. Me sentía traicionada, no solo por su petición, sino por la crueldad de su reacción, por su absoluta incapacidad de ver más allá de sus propias necesidades y las de Daniel. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Intenté hablar con mi madre, Laura, buscando un atisbo de comprensión, de apoyo. Su respuesta fue la de siempre, evasiva, minimizando el conflicto.
Tu padre está preocupado por Daniel, Elena. Ya sabes cómo es él, se exalta, pero en el fondo te quiere. Quizás deberías reconsiderarlo, por el bien de la paz familiar. ¿Paz familiar? ¿A costa de mi futuro, de la voluntad de mi abuela? Sus palabras solo aumentaron mi sensación de aislamiento. Era como si todos en mi familia nuclear estuvieran ciegos a la injusticia, o peor aún, la consideraran normal. El peso de la decisión recaía enteramente sobre mis hombros, y la soledad era una compañera constante y fría. Empecé a dudar de mí misma, ¿sería yo la egoísta? ¿Estaba siendo irracional? Pero entonces, recordaba la mirada de mi abuela, sus palabras de aliento, el amor palpable en cada rincón de aquella casa, y la determinación volvía a encenderse en mi pecho. No, no iba a ceder. Mi padre no tardó en iniciar su campaña de desgaste. Las llamadas eran constantes, a cualquier hora del día o de la noche. Su tono variaba desde una falsa preocupación, solo quiero que entiendas las consecuencias, hija, hasta una ira apenas contenida, estás destruyendo a esta familia. Los mensajes de texto eran aún peores, llenos de culpabilidad, de reproches, acusándome de ser una hija desagradecida, de no tener corazón. Intentó poner a otros miembros de la familia en mi contra, llamando a tíos y primos, contándoles una versión distorsionada de los hechos en la que yo era la villana insensible que se negaba a ayudar a su hermano en apuros. Algunos, los que conocían bien a mi padre y sus artimañas, se mantuvieron al margen o incluso me ofrecieron un apoyo discreto. Otros, lamentablemente, se tragaron el anzuelo. Empecé a recibir llamadas de tías lejanas, aconsejándome que hiciera lo correcto por la familia. El estrés era inmenso. Apenas dormía, la comida me sabía a cartón. Pero cada vez que sentía que mis fuerzas flaqueaban, me aferraba al recuerdo de mi abuela. Caminaba por las habitaciones vacías de su casa, que ahora era mía, tocando sus muebles, respirando su esencia. Imaginaba su jardín en primavera, el cobertizo transformado en mi taller, lleno de luz y color. Esas imágenes me daban la fuerza para resistir la presión. Sabía que ella no hubiera querido que su regalo se convirtiera en una fuente de discordia, pero también sabía que hubiera querido que yo luchara por él, que defendiera mis sueños. Consulté con un abogado amigo de la familia, no el mismo que llevó el testamento, para asegurarme de que todo estaba en orden y de que mis derechos eran inexpugnables. Me confirmó que la herencia era mía, clara e indiscutiblemente. Eso me dio una capa adicional de blindaje. Un par de semanas después, cuando la tormenta de llamadas y mensajes parecía haber amainado un poco, mi padre cambió de táctica. Recibí una llamada suya una tarde. Su voz sonaba cansada, casi derrotada, un tono que nunca antes le había escuchado y que, tontamente, me hizo bajar la guardia. Elena, dijo con una suavidad inusual, he estado pensando mucho. Quizás me cedí. Entiendo que la casa de la abuela significa mucho para ti. Quería invitarte a una reunión familiar este sábado. Estaremos todos, tu madre, Daniel, tus tíos Marta y Carlos, algunos primos. Solo para hablar, aclarar las cosas, hacer las paces. Creo que es importante que sigamos siendo una familia, a pesar de nuestras diferencias. Una pequeña y traicionera semilla de esperanza brotó en mi corazón. ¿Sería posible que realmente quisiera reconciliarse? ¿Qué hubiera entendido mi postura? La idea de recuperar una semblanza de normalidad familiar, por tensa que fuera, era tentadora. Siempre había anhelado esa unidad familiar que veía en otras casas, esa sensación de pertenencia que a mí me resultaba tan esquiva. A pesar de todo el dolor que me había causado, seguía siendo mi padre. Está bien, papá, respondí, con más cautela de la que mi voz reflejaba. Allí estaré. Colgué el teléfono con una mezcla de aprensión y ese frágil optimismo. Una amiga cercana, a quien le conté la invitación, me advirtió. Elena, ten cuidado. Conociendo a tu padre, esto podría ser una trampa. Desestimé sus temores, queriendo creer, solo por una vez, en la sinceridad de mi padre. Qué ingenua fui. El sábado llegó demasiado rápido. Pasé la mañana anterior repasando mentalmente lo que diría, cómo me defendería si fuera necesario, aunque una parte de mí seguía aferrada a la esperanza de que la reunión fuera genuinamente conciliadora. Recordé las palabras exactas de mi abuela sobre sus deseos para la casa,
releí la carta personal que me había dejado junto con el testamento, una carta llena de amor y de fe en mi futuro. Me vestí con sencillez pero con cuidado, eligiendo ropa que me hiciera sentir segura, como una armadura invisible. Decidí ir sola. Quizás fue un error, quizás debí haber escuchado a mi amiga y llevar a alguien como apoyo moral, pero en ese momento sentí que era una batalla que debía enfrentar por mi cuenta. Si iba a haber una reconciliación, quería que fuera auténtica, no forzada por la presencia de un tercero. Antes de salir, llamé a mi amiga y le dije dónde iba y a qué hora esperaba estar de vuelta, una pequeña precaución que me hizo sentir un poco menos vulnerable. La reunión era en casa de mis tíos Marta y Carlos. Marta era hermana de mi padre, una mujer de carácter fuerte pero, en general, justa. Carlos, su esposo, era más reservado. Al llegar, el ambiente me golpeó como una bofetada. No había calidez en el aire, solo una tensión palpable, espesa como la niebla. Mi padre me recibió en la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una sonrisa tirante que parecía más una mueca. Elena, qué bueno que viniste, dijo, su voz demasiado jovial. Mi madre estaba sentada en un sofá, con la mirada fija en sus manos, evitando mis ojos. Daniel, mi hermano, me dedicó una mirada de suficiencia, casi de triunfo anticipado, que me heló la sangre. Allí estaban también mis tíos, y un par de primos que siempre se alineaban con la opinión de mi padre. La esperanza de una reconciliación se desvaneció como el humo, reemplazada por una certeza helada, mi amiga tenía razón. Esto era una emboscada. Nos sentamos en la sala de estar, en un círculo que se sentía más como un tribunal que como una reunión familiar. Durante unos minutos, hubo un silencio incómodo, roto solo por el tintineo de las tazas de té que mi tía Marta sirvió con manos temblorosas. Entonces, mi padre se aclaró la garganta y tomó la palabra, asumiendo el papel de fiscal. Bueno, familia, comenzó, dirigiendo su mirada a todos menos a mí. Estamos aquí porque, como saben, ha habido un malentendido con respecto a la herencia de mamá. Elena, y aquí finalmente sus ojos se posaron en mí, fríos y acusadores, ha tomado una decisión que, francamente, nos ha sorprendido y dolido a todos. Una decisión que va en contra de los valores de esta familia, del apoyo mutuo que siempre nos hemos profesado. Continuó hablando durante varios minutos, pintando un cuadro en el que yo era la hija ingrata, egoísta y caprichosa. Distorsionó mis palabras, mis intenciones, hasta hacerlas irreconocibles. Mencionó la difícil situación de Daniel, omitiendo convenientemente que dicha situación era enteramente producto de la irresponsabilidad de mi hermano y de la permisividad de mis padres. Habló de sacrificios familiares, de cómo, a veces hay que poner las necesidades del grupo por encima de las individuales. Era un discurso maestro de manipulación, diseñado para ponerme contra la pared, para avergonzarme y aislarme. Cuando terminó, mi tía Marta, instigada por una mirada de mi padre, tomó la palabra. Elena, querida, dijo, con un tono falsamente maternal que me revolvió el estómago, tu padre te necesita, tu hermano te necesita. Esa casa, ese dinero, es mucho para una chica sola. Piensa en lo que tu abuela hubiera querido. Ella siempre quiso lo mejor para la familia. ¿Lo mejor para la familia o lo mejor para mi padre y mi hermano? La distinción parecía haberse perdido para ella. Luego habló Carlos, mi tío, más directo. Elena, esto no es una petición, es una cuestión de responsabilidad. A veces hay que ser adulto y tomar decisiones difíciles por el bien común. Incluso uno de mis primos, a quien apenas conocía, intervino con un condescendiente, vamos, Elena, no seas así. Es solo dinero, la familia es más importante. Cada palabra era un golpe, cada mirada una acusación. Me sentí pequeña, acorralada, como un animal herido rodeado por cazadores. El aire se me hacía espeso en los pulmones, y las lágrimas pugnaban por salir. Por un momento, quise hundirme en el sofá, desaparecer, ceder solo para que terminara esa tortura. Pero entonces, como un faro en la oscuridad, recordé la voz de mi abuela, nunca dejes que nadie apague la luz de tus sueños. Recordé su jardín, la promesa que me había hecho a mí misma. Y una oleada de fuerza, fría y clara, recorrió mi cuerpo. Respiré hondo,
Levanté la barbilla y miré a cada uno de ellos a los ojos. Mi voz, cuando finalmente hablé, era baja pero firme, sin rastro del temblor que sentía por dentro. He escuchado atentamente todo lo que han dicho, comencé, mi mirada deteniéndose un instante más en mi padre. Y lamento profundamente que vean mis acciones de esta manera. Pero parece que hay una confusión fundamental sobre lo que esta herencia significa, y sobre lo que la abuela Isabel realmente quería. Esta herencia, continué, sacando de mi bolso la carta de mi abuela, aunque no la leí en voz alta, solo la sostuve como un escudo, no es un capricho. No es, solo dinero, o una carga. Es el último acto de amor de mi abuela hacia mí. Ella, a diferencia de algunos aquí presentes, conocía mis sueños, mis luchas silenciosas, mi pasión por el arte que tantos han despreciado como un simple pasatiempo. Ella sabía que anhelaba un espacio propio, un lugar donde crear, donde construir algo mío. Y me dio las herramientas para hacerlo. Me dio su casa, su santuario, y los medios para convertirla en mi futuro. Dirigí mi mirada a mi padre. Tú dices, papá, que esto es para ayudar a Daniel. ¿Ayudarlo con qué? ¿Con otra de sus inversiones fallidas? ¿Con las deudas que acumula porque nunca ha aprendido el valor del esfuerzo, porque siempre ha habido alguien, principalmente tú, para sacarlo de apuros? La abuela también quería a Daniel, pero era sabia. Sabía que darle más dinero sin que él asumiera responsabilidad era como echar agua en un saco roto. Ella me dio esta herencia a mí, Elena, no a la familia, para que se la repartiera según las urgencias del momento o los favoritismos de siempre. Mi voz se elevó ligeramente, cargada de una emoción que ya no podía reprimir. Hablan de valores familiares, de apoyo mutuo. ¿Dónde estaba ese apoyo cuando yo necesitaba una palabra de aliento para mis proyectos? ¿Dónde estaba esa comprensión cuando se me decía que mis sueños no eran prácticos? El único apoyo incondicional, la única fe ciega en mi potencial, vino de la abuela Isabel. Y ahora ustedes, los mismos que nunca creyeron en mí, pretenden que traicione su último deseo, su último regalo de confianza, para solucionar problemas que no son míos y que, francamente, se basan en la irresponsabilidad. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Las caras de algunos, como la de mi tía Marta, mostraban una leve incomodidad, quizás una duda incipiente. Mi madre seguía con la vista baja, pero noté que se retorcía las manos con más nerviosismo. Daniel me miraba con puro odio, su expresión de suficiencia reemplazada por una rabia mal disimulada. Mi padre, sin embargo, parecía impávido, aunque una vena palpitaba en su sien. No voy a ceder, declaré, mi voz ahora clara y resonante. No voy a vender la casa de mi abuela. No voy a entregarles el dinero que ella me confió para mi futuro. Voy a honrar su memoria de la única manera que sé, cumpliendo el sueño que ella me ayudó a visualizar. Voy a construir mi taller, voy a crear mi vida, con o sin su aprobación. Miré a mi padre directamente. Tú hablaste de soledad, papá. Déjame decirte que he aprendido que hay una soledad mucho peor que la física, es la soledad de estar rodeada de gente que no te valora, que no te respeta, que solo piensa en cómo puede utilizarte. Y esa soledad, me niego a seguir sintiéndola. Me levanté, mi cuerpo temblando ligeramente por la adrenalina, pero mi espíritu extrañamente en calma. He escuchado suficiente. No vine aquí para ser juzgada ni para que intentaran manipularme una vez más. La decisión está tomada, y es irrevocable. Esta herencia es mía, y la usaré como mi abuela quiso, para construir un futuro para mí. Si no pueden respetar eso, si no pueden alegrarse por mí, aunque sea un poco, entonces, sinceramente, no sé qué clase de familia somos. Y francamente, no estoy segura de querer pertenecer a una familia así. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, pero también liberador. Detrás de mí, escuché un silencio atronador, roto solo por un susurro ahogado de mi madre. No me volví. Salí de esa casa y respiré el aire fresco de la tarde como si fuera la primera vez. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente rodaron por mis mejillas, pero no eran solo lágrimas de dolor. Eran también lágrimas de alivio, de una extraña y recién descubierta victoria.
Había enfrentado a mis demonios familiares y, aunque la batalla había dejado cicatrices, había salido de ella entera, con mi dignidad y mis sueños intactos. Las secuelas emocionales de esa confrontación fueron intensas. El dolor de la ruptura con una parte tan significativa de mi familia era real y punzante. La confirmación de que mi padre podía llegar a tales extremos por dinero, sacrificando mi bienestar emocional sin pestañear, era una herida profunda. Sin embargo, junto a ese dolor, crecía una sensación innegable de liberación. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, el peso de las expectativas no cumplidas, de la culpa infundada, de la constante búsqueda de una aprobación que nunca llegaría de la manera que yo necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi propio destino, responsable solo ante mí misma y ante la memoria de mi abuela. En los días y semanas siguientes, busqué consuelo y apoyo en aquellos que verdaderamente se preocupaban por mí. Mi amiga, la que me había advertido de la emboscada, fue mi roca. Me escuchó durante horas, validó mis sentimientos y celebró mi valentía. Descubrí también que algunos parientes más lejanos, primos segundos o tíos abuelos que habían permanecido en silencio durante el conflicto agudo, se acercaron discretamente para ofrecerme su apoyo. Tu abuela estaría orgullosa de ti, Elena, me dijo una tía abuela por teléfono. Ella siempre supo que tenías madera de luchadora. Esas pequeñas muestras de afecto y comprensión fueron un bálsamo para mi alma herida y me ayudaron a entender que la familia no siempre se define por los lazos de sangre más directos, sino por la calidad de las conexiones, por el respeto y el amor genuinos. Con una nueva determinación, me sumergí de lleno en mis planes para la herencia. La casa de la abuela, que al principio se sentía como un campo de batalla emocional, comenzó a transformarse bajo mis manos. Contraté a un pequeño equipo para las renovaciones estructurales necesarias, pero gran parte del trabajo de pintura, decoración y, por supuesto, la adecuación del cobertizo en mi taller de cerámica, lo hice yo misma. Cada pincelada, cada clavo, cada estante que colocaba, era un acto de reafirmación, una forma de reclamar ese espacio como mío, de infundirlo con mis propios sueños y esperanzas. El dinero que la abuela me dejó lo administré con sumo cuidado, invirtiendo en un buen horno de cerámica, en materiales de calidad, en algunos cursos para perfeccionar mi técnica. El trabajo era duro, a menudo agotador, pero cada pequeño avance me llenaba de una satisfacción profunda, una alegría tranquila que no dependía de la aprobación de nadie. Pasó el tiempo. 1 año, luego 2. El contacto con mi padre y mi madre se volvió esporádico y tenso. Mi padre intentó un par de veces más, a través de mensajes indirectos o comentarios de otros familiares, tantear el terreno, insinuando que nunca es tarde para rectificar, o que la familia siempre perdona. Pero yo ya no era la misma Elena. Había aprendido a establecer límites firmes. Mis respuestas eran educadas pero distantes, dejando claro que mi decisión era final y que cualquier intento de manipulación sería inútil. Mi madre me llamaba de vez en cuando, su voz siempre teñida de una tristeza resignada. Hablábamos de cosas triviales, evitando cuidadosamente el tema central de nuestra discordia. A veces sentía una punzada de compasión por ella, atrapada en su propia inacción, pero ya no permitía que su pasividad me arrastrara a la culpa o la duda. Mientras tanto, mi pequeño taller de cerámica, al que llamé el Jardín de Isabel, en honor a mi abuela, comenzó a florecer. Al principio vendía mis piezas en mercados locales, luego abrí una pequeña tienda online. Mis diseños, inspirados en la naturaleza y en las formas orgánicas que tanto amaba mi abuela, empezaron a ganar reconocimiento. Recibí algunos encargos importantes, mis piezas se expusieron en galerías locales. No me hice rica de la noche a la mañana, ni era esa mi intención, pero logré una independencia económica que nunca antes había conocido. Y lo más importante, encontré una profunda alegría y satisfacción en mi trabajo, en crear belleza con mis propias manos, en ver cómo algo que había comenzado como un sueño frágil se convertía en una realidad tangible y vibrante. Con el tiempo, algunos de los familiares que habían participado en aquella infame reunión, o que se habían puesto del lado de mi padre, comenzaron a cambiar su actitud. Quizás fue al ver mi progreso, mi evidente felicidad y autosuficiencia. Quizás fue al contrastarlo con la continua espiral de problemas financieros de Daniel, a quien mi padre, sin mi contribución, ya no podía rescatar tan fácilmente.
mi tía Marta fue la primera en acercarse. Me llamó un día, con la voz un poco temblorosa, y me pidió disculpas. Elena, lo siento mucho, dijo. Me dejé llevar por la lealtad a mi hermano, pero debí haber visto las cosas desde tu perspectiva. Tu abuela te adoraba, y es evidente que sabía lo que hacía. Estoy muy orgullosa de lo que has logrado. Su disculpa fue sincera, y aunque la herida no sanó por completo de inmediato, abrió la puerta a una reconciliación cautelosa y gradual. Con otros, el proceso fue más lento, o nunca llegó. Y estaba bien. Había aprendido que no necesitaba la aprobación de todos para ser feliz. Mi relación con mi padre sigue siendo distante. Hablamos de vez en cuando, en cumpleaños o festividades, conversaciones superficiales, educadas, pero carentes de la calidez y la confianza que alguna vez anhelé. Creo que nunca entendió realmente la profundidad del daño que intentó infligirme, ni la magnitud de la traición que sentí. Sin embargo, en sus ojos, a veces creo ver un atisbo de algo que podría interpretarse como respeto a regañadientes, quizás la sorpresa de ver que la hija, poco práctica, había logrado, a su manera, más de lo que él nunca esperó. Ya no me pide dinero, ni directa ni indirectamente. Ha aprendido, por las malas, que mis límites son firmes. Daniel sigue siendo Daniel, saltando de un problema a otro, pero ya no es mi preocupación. He aprendido a proteger mi paz y mi energía. Hoy, varios años después de aquella reunión que marcó un antes y un después en mi vida, puedo decir que he encontrado mi lugar en el mundo. La casa de mi abuela es un hogar lleno de luz, risas y el aroma constante de arcilla y esmaltes. Mi taller es mi santuario y mi sustento. He construido una familia elegida, un círculo de amigos queridos y algunos parientes que me han demostrado su lealtad y amor incondicional. La herida de la traición familiar ha cicatrizado, aunque a veces, en momentos de quietud, todavía siento un eco de aquel dolor. Pero ya no me define. Lo que me define es la resiliencia que descubrí en mí misma, la capacidad de transformar el dolor en arte, la injusticia en determinación. La lección más grande que aprendí de todo esto es que nuestro valor intrínseco no depende de la validación externa, especialmente de aquellos que, por la razón que sea, son incapaces de verlo o reconocerlo. Aprendí que honrar la memoria de quienes nos amaron de verdad a veces implica tomar decisiones difíciles, incluso si eso significa distanciarnos de personas que creíamos que estarían a nuestro lado incondicionalmente. Defender tus sueños, tu integridad y tu bienestar emocional no es egoísmo, es un acto de amor propio, el más fundamental de todos. Y a veces, la familia que elegimos, aquella que construimos basada en el respeto mutuo, la confianza y el apoyo genuino, puede ser mucho más fuerte y nutritiva que aquella en la que simplemente nacemos. Mi paz interior ya no es una meta lejana, sino una compañera constante. Y la autoestima que tanto me costó construir es ahora mi armadura más sólida. Sé quién soy, sé lo que valgo, y sé que merezco la felicidad que he trabajado tan duro por construir. La sombra de aquella reunión familiar ya no me persigue, en cambio, la veo como el crisol en el que se forjó la mujer que soy hoy, fuerte, independiente y, sobre todo, libre. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión increíblemente difícil que te distanció de tu familia pero, al final, te acercó mucho más a ti mismo, a tu verdadera esencia? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Creo firmemente que compartir nuestras experiencias nos hace más fuertes y nos recuerda que no estamos solos en estas travesías. No olviden darle al botón de me gusta, si este viaje de alguna manera resonó con ustedes, y suscríbanse para no perderse futuras historias de resiliencia y empoderamiento. Recuerden siempre esto, su valor no lo definen aquellos que intentan disminuirles o hacerles sentir pequeños. Su verdadero valor reside en la fuerza que encuentran dentro de ustedes mismos para levantarse una y otra vez, para defender lo que es justo y para construir la vida que realmente desean y merecen. La voz de la abuela Isabel sigue resonando en mi corazón, nunca dejes que nadie apague la luz de tus sueños. Y yo añadiría, y cuando intenten hacerlo, usa esa misma luz para mostrarles cuán equivocado estaban, y para iluminar tu propio camino hacia adelante. Gracias de todo corazón por acompañarme en esta historia, por escucharme y por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.